El mensaje, hermano, yo lo he titulado Incrédulos religiosos. Incrédulos religiosos. Juan capítulo 9, versículo 24. Juan 9, 24. ¿Lo tiene? Leemos, dice: Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: Da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: Si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo sido yo ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él le respondió: Ya os lo he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y le dijeron: Tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo: Pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron: Tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. ¿Cómo se llama el mensaje, hermano? Suena como contradictorio, un incrédulo religioso. ¿Será posible ser así? Porque, bueno, suena como completamente como decir que algo es caliente y frío a la vez, ¿no es cierto? Que no cree, pero al mismo tiempo, pues que cree. Hermano, la verdad es que sí existen, y lo estamos viendo en el relato. ¿Quiénes serían los incrédulos religiosos del relato que hemos leído? Los fariseos que estaban examinando o cuestionando al ciego o al ex ciego que había sido sanado por el Señor Jesús. ¿Usted sabía que las estadísticas nos pronostican que para alrededor del año 2070 la mayoría del mundo va a ser musulmán? ¿Usted sabía eso? Tal es el crecimiento de la religión musulmana, y ahorita en Europa está creciendo muchísimo, se está expandiendo, que los especialistas nos dicen que posiblemente para el año 2070 más del 50% del mundo, de las personas que viven, van a pertenecer a la religión musulmana. Y ya lo estamos en cierta manera comenzando a ver acá. No sé si usted alguna vez ha visto un musulmán caminando en la calle. Algunos se diferencian porque de verdad visten, por ejemplo, la mujer con su velo, con todo el asunto. Recién en América Latina todavía no lo tenemos completamente, pero se está comenzando a ver. Y alguno dirá, pero ¿y qué tiene de malo? Es que justamente eso es lo que está sucediendo. Están creciendo los incrédulos religiosos. El mundo, llamémoslo así, si vemos los testigos de Jehová, los mormones, todas las religiones a final de cuentas de este mundo buscan ser religiosos en su forma de ser. Ellos tienen una forma de vida y eso los hace religiosos, ¿no es cierto? La religión es aquello a lo cual tú ligas tu vida. Pero al mismo tiempo, a pesar de que tienen forma de vivir según sus creencias, según sus pensamientos hacia el Señor Jesús, son
incrédulos. Porque, por ejemplo, en el caso de los musulmanes, ellos no catalogan o no ven al Señor Jesús como el Hijo de Dios. ¿Sabe cómo lo catalogan? Como un profeta, como uno de los tantos profetas. Religiones que se hacen llamar cristianas, pero que no tienen a Jesús verdaderamente como el Señor y no respetan la palabra del Señor, sus adeptos no pueden estar en la categoría discípulos de Dios, de Jesús, porque el Señor Jesús dijo que sus discípulos guardarían sus mandatos. Pero si tenemos a un grupo, por ejemplo, testigos de Jehová, que ellos van tocando las puertas para llegar a ser salvos en el pensamiento de ellos, entonces tenemos a un grupo de personas que, a pesar que se llama cristianas, no son creyentes, son incrédulos. Por tanto, son incrédulos religiosos. Ahora, eso estamos hablando fuera de las cuatro paredes. Dentro de nosotros, aquí como iglesia, muy posiblemente hay personas incrédulas religiosas que se conforman con hacer, se conforman con tener una Biblia bajo el brazo, con venir a la iglesia, con hacer algunas cosas. Yo ya me bauticé, yo estoy en una casa de oración, yo estoy, y se valen de las formas, pero en el fondo son incrédulos hacia el Señor. Y hermano, esta es la advertencia que hoy nos quiere hablar el Señor. Cuidado de nosotros que estemos cayendo en esa incredulidad religiosa. Y hoy vamos a ver 4 aspectos en los cuales se diferencian estos incrédulos religiosos con respecto a un verdadero creyente, porque en nuestro relato tenemos a los dos. Ya dijimos que los incrédulos religiosos serían los fariseos. ¿Quién estaría en la categoría verdadero creyente? O por lo menos en el momento camino a ser un gran y verdadero creyente. ¿Quién? El ciego. El ciego viendo y los incrédulos con la vista nublada, ciegos espiritualmente. Y hoy vamos a ver estos 4 aspectos en los que se diferencia los verdaderos creyentes, o mejor dicho, los que se diferencian los incrédulos comparándolo con los verdaderos creyentes. Yo creo que, hermano, una de las mejores formas que nosotros podemos aprender es por medio de los contrastes. ¿Sabe lo que es un contraste? ¿No es cierto? Cuando se ponen dos cosas en oposición para que se comparen. ¿Ok? Por ejemplo, yo puedo decir, mi camisa está blanca, pero me acerco a la pared que está más blanca, ¿y cómo resulta mi camisa? Ahí salió la verdad, ¿no es cierto? Ahí salió que no era tan blanca como yo pensé. Juan en su evangelio utiliza muchos contrastes. Él nos habla de luz, pero también nos habla de tinieblas. Él nos habla de verdad, pero también nos muestra que hay falsedad, ¿no es cierto? Entonces Juan utiliza contrastes y este relato está lleno de contrastes que nosotros vamos a poder utilizar. Bien, ¿en qué se diferencian los incrédulos religiosos de los verdaderos cristianos? En primer lugar, son diferentes en su forma de adoración. Son diferentes en su forma de adoración. Versículo 24 y 25. Entonces volvieron a llamar al que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una sola cosa sé, que habiendo sido yo ciego, ahora vemos. Vean lo que este grupo de fariseos le dijo. ¿Se acuerda de cómo veníamos hablando? ¿No es cierto? Este hombre fue sanado ¿por quién? Por Jesús, para los que no han estado las últimas 2 semanas. Este hombre fue sanado por Jesús en un día de reposo. Y el Señor le untó barro en los ojos y lo mandó al estanque Siloé, y él, cuando se lavó, pudo ver. Y eso escandalizó a los vecinos y familiares y conocidos del hombre, y lo llevaron donde los fariseos.
para que vieran a ver qué era lo que había sucedido, porque los fariseos habían dicho que si alguien proclamaba que Jesús era el Cristo, ¿qué iban a hacer con él? Con esa persona que apoyara a Jesús. Lo iban a expulsar de la sinagoga, y eso era básicamente una muerte social. Estaba vivo, pero ante la sociedad estaba como muerto. No existía, por decirlo así, ni le hacían caso, nada, no existía. Llegó el ciego y él da su testimonio. Y los fariseos no le creen. Eso fue la semana pasada. ¿Y a quién llaman los fariseos? A los padres. Traen a los padres, este es su hijo, sí, este es mi hijo. Y no logran probar que el milagro es falso. Los fariseos, en los versículos anteriores, ellos están tratando de probar que el milagro nunca existió. Porque si el milagro no existió, pues Jesús no es el milagrero que dice ser, porque sobre todo esos milagros demuestran que Él es el Hijo de Dios. Los milagros de Jesús son la muestra de su autoridad suprema. No, Él no hizo milagros por hacer milagros. Él los hizo para demostrar que sus palabras eran verdad. Pero los judíos, los fariseos estaban tratando de romper, de quebrar, de traerse abajo ese milagro para que el Señor se quedara, por decirlo así, sin base. Pero no pudieron contradecir el milagro. Era evidente que este hombre había sido ciego y ahora está viendo. Entonces vea lo que le dicen los fariseos en ese versículo 24. Le dicen, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Cuando le dicen, da gloria a Dios, era porque ellos le estaban diciendo que el mérito de tu sanidad sea para el Señor, sea para Dios. Pero a Jesús no le des nada de crédito. Ellos estaban como diciéndole, a ver, tú fuiste sanado, no lo podemos negar. Pero ese hombre llamado Jesús no tuvo nada que ver con tu sanidad. Él solo te echó barro, pero en realidad nunca te sanó. Fue Dios el que te sanó cuando tú te lavaste. Porque este hombre es pecador. Curioso, porque ellos nunca dicen por qué lo catalogan como pecador. La única excusa que vemos a lo largo de todo este pasaje es porque dicen que Jesús violó el día de reposo. Pero como ya hemos hablado, Él no violó el día de reposo instituido por Dios. Él lo que violó fueron las tradiciones que los judíos se habían inventado, pero que no eran de Dios. ¿Ok? Entonces, vea el pensamiento de estos judíos. Adora a Dios, pero no adores a Jesús. Que tu alabanza sea para Dios, pero que no sea para el Señor Jesús. El propósito, hermanos, era aceptar el milagro, no tenían opción, pero negar la participación de Jesús. Hoy, hermano, tenemos a muchas personas que piensan de esta manera. Personas que piensan que pueden agradar a Dios, alabar a Dios, vivir para Dios, ¿no es cierto? Ellos dicen, yo adoro a Dios a mi manera. Por ejemplo, como estamos hablando en la introducción, los musulmanes adoran a Dios y al Dios de Abraham tras de eso. ¿Pero qué hacen con Jesús? Lo dejan de lado. Jesús ya nos había dicho en Juan 5:23 que el que no honra al Hijo no puede honrar al Padre que lo vio. No puede haber, hermano, una adoración a Dios verdadera si no es a través del Hijo. Cuando yo hablo de adoración no estoy hablando solamente de cánticos. Estoy hablando de vivir una vida o hacer cosas que le agraden al Señor. Yo no puedo omitir al Señor. Yo tengo que adorar. Tengo que tener presente que
que mi vida, en primer lugar, de nada yo nunca me hubiera podido ni siquiera salvar si no hubiera sido por medio del Señor Jesús. Que esa es la respuesta del ciego, versículo 25. Vean lo que les dice el ciego. Si es pecador, no lo sé. O sea, los judíos les habían dicho, nosotros sabemos que él es pecador. Y él le responde con sus propias palabras. Si es pecador, yo no lo sé. Pero una cosa sé, que habiendo sido yo ciego, ahora veo, dice. Ve, hermano, para este hombre, él no podía simplemente agradecerle a Dios sin dejar de agradecerle al Señor Jesús. Este hombre no podía simplemente venir y decirle gracias, Señor, porque él sabía que Dios lo había sanado, sí, pero ¿a través de quién? ¿Cómo recibe la sanidad, la vida eterna el hombre? ¿A través de Dios? O mejor dicho, de parte de Dios. Claro que sí, pero ¿a través de quién? Hermano, Cristo es el centro de nuestra vida. Cristo es el centro del verdadero creyente, pero no es el centro del incrédulo. Si tú sientes que tu vida gira alrededor de Dios, pero no de Jesús necesariamente, porque no tienes mucho interés en sus palabras, en lo que hizo o en lo que está haciendo, bueno, déjame decirte, ese no es un buen síntoma. No es un buen síntoma. No todo el que adora está adorando verdaderamente. Como la mujer samaritana, ¿se acuerdan en Juan 4? ¿Dónde tenemos que adorar?, le dice la mujer samaritana, ¿en este monte o en el otro monte? Y ella estaba pensando en la forma de la adoración, si aquí o allá, y el Señor le responde, no, el asunto no es el lugar, el asunto es que Dios está buscando verdaderos adoradores que le adoren ¿cómo? En espíritu y en verdad, según la verdad del Señor. El ciego le dice, ustedes me dicen que este hombre es pecador. Yo no lo sé, pero lo que yo sí sé es que ahora yo veo, habiendo sido ciego. Lo cual este hombre era una forma de decir, Jesús fue el que me sanó. Su pasado yo no lo sé, pero lo que yo sí sé es lo que Él ha hecho por mí. Los judíos querían convencer al ciego por medio de argumentos. Pero ¿cuál era el argumento del ciego? Yo no puedo dejar de creer en Jesús porque Él ha hecho en mí. La razón de la adoración del ciego era por lo que Jesús había hecho en el ciego. ¿Cuál es la razón de la adoración del verdadero creyente? Lo que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros. ¿Lo tiene usted presente, hermano? Porque si el Señor no ha hecho nada en nosotros, pues entonces sí, no tenemos razón como para decirle, Señor, gracias. Pero lo cierto es que los hijos de Dios tienen al Señor presente en su forma de adorar. Primer, entonces, característica de los incrédulos religiosos, son diferentes en su forma de adorar. Ellos pueden pensar en una adoración lejos de Jesús. Segundo punto, son diferentes en su forma de caminar. Diga conmigo, diferentes en su forma de caminar. Versículo 26. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él le respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos?
y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Vea, lo vuelven a llamar. ¿Y para qué? Para volverle a preguntar. Ya ellos le habían preguntado. Es más, esta es la tercera vez que este ciego está contando lo que le ha sucedido. Primero a sus vecinos, y él le contó: Jesús me echó barro y fui al estanque y fui sanado. Cuando llegaron donde los fariseos, lo primero que le hicieron fue esa pregunta: ¿cómo te sanó? Y él le respondió, y ahí vino todo el problema que vimos la semana pasada. Y ahora lo vuelven a cuestionar y le vuelven a decir lo mismo: ¿cómo te sanó? Lo curioso es que estos fariseos en el versículo anterior estaban tratando de negar que Jesús lo había sanado. Pero con la pregunta ¿cómo te sanó?, ¿qué están queriendo decir? Estos necios ni siquiera se estaban dando cuenta de lo que estaban haciendo. Ellos mismos estaban preguntándole cómo Jesús lo sanó. Si ellos hubieran dicho: ¿cómo es que pudiste ver?, significa que ellos todavía tenían la puerta abierta para pensar en otras formas. Pero con la pregunta ¿cómo te sanó?, ellos mismos, hermanos, estaban reconociendo inconscientemente, llamémoslo así, que sabían que había sido Jesús. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Ahora, ¿por qué le vuelven a preguntar? Posiblemente le están preguntando usted sabe cómo hacen los policías, ¿no es cierto? Interrogan una y otra vez lo mismo para ver si hay contradicciones. O de repente lo que querían era instigarlo para que ya dijera lo que fuera y negara a Cristo. No lo sabemos. Pero el asunto es que este ciego se da cuenta. Me están preguntando, pero la primera vez fue porque no sabían. Esta segunda vez, no, espérate un ratito, ya saben lo que les voy a decir. Por eso el ciego les dice: ¿por qué me están preguntando tanto? ¿Acaso quieren también hacerse sus discípulos? Esto fue una ofensa para los fariseos. Eso fue ofensivo. ¿Qué? ¿Ustedes van a hacerse sus discípulos? Eso, hermano, lo vieron peor que si les hubieran insultado o recordado a su mamá, como dicen por ahí. ¿No es cierto? Pero yo lo que quiero llamar la atención es en el versículo 27, en esa segunda pregunta que hace el ciego: ¿queréis también vosotros haceros sus discípulos? A una pequeña palabra que está ahí, que pasa desapercibida. La palabra también. ¿Acaso queréis haceros sus discípulos también? Cuando incluye la palabra también, ustedes también quieren hacerse sus discípulos. ¿Qué es lo que este hombre ya tenía pensado hacer? Ser discípulo del Señor Jesús. Este hombre que Dios obró en él, que el Señor obró en él, que no le podía dar adoración a Dios sin darle adoración a Jesús, entendió que el caminar cristiano, que Jesús tenía que afectar la vida de este hombre de tal manera que él tenía que llegar a ser discípulo del Señor Jesús. Y eso es lo que llega a entender todo verdadero cristiano. Un verdadero cristiano, hermano, su forma de caminar es diferente porque él camina como discípulo de Jesús. Por eso ama la palabra. Está sentado escuchando la palabra, pero con gozo en el corazón. Alegre. A veces la palabra lo confronta feo, sí, claro, a todos nosotros, pero con gozo porque sabe que eso viene de Dios y es para nuestro bien. Está deseoso por poder entender lo que Dios tiene para él. Él dice: yo soy discípulo del Señor. Y aprende la palabra para vivir la palabra. No es como el religioso.
El religioso aprende para dar una apariencia nada más. Hermanos, la reacción que tienen estos fariseos ante la segunda pregunta del ciego: ¿quieren ustedes también hacerse sus discípulos? ¿Cuál fue? ¿Cómo reaccionaron estos ciegos? Estos ciegos. Ahora podríamos estar hablando de ciegos espirituales. ¿Cuál fue la reacción según ese versículo 28? Injuriar. Injuriar es insultar. Lo maldijeron, lo insultaron, lo ofendieron, porque ellos pensaron que ser discípulo de Jesús era ofensivo. Esa es una técnica que hasta ahorita el mundo hace con los cristianos, que nos llama, ya se me fueron todos los sobrenombres. ¿Cómo nos llama el mundo? No, bueno, si el mundo nos llama hipócritas, tenga cuidado, a mí sí me asustaría eso, porque significa que están viendo algo en mi vida que no está correspondiente a lo que estoy diciendo. Bueno, pero yo digo, ¿cuáles son las palabras despectivas que usa el mundo para el cristiano? Cucufato, santurrón, curita, monaguillo, hermanito. Siempre hay esas palabras como despectivas, ¿no es cierto? ¿Cómo? Locos, eso también nos falta. ¿Ah? Fanáticos, aburridos. La pregunta es, que al ciego le dijeran, tú eres discípulo de Cristo, desde el punto de vista fariseo era ofensivo, pero desde el punto de vista del ciego, ¿cómo lo debía entender a él? ¿Cómo debía ver ese supuesto insulto el ciego? Debería verlo como un privilegio. Me está llamando discípulo de Cristo. Qué alegría, hermano. Qué alegría y qué gozo que nosotros ya no seamos seguidores de las tinieblas, porque el mundo, hermano, nunca está en una posición neutra. Alguien durante la oración del inicio dijo, Señor, gracias por hacernos tus esclavos. Y yo me puse a meditar, eso es muy cierto, porque el hombre nunca queda en una posición libre, por decirlo así. O es esclavo del pecado para su vergüenza, o es esclavo de Cristo para su gloria. Pero nunca el hombre está en una posición que dice, yo ya no estoy bajo nadie. Porque el que piensa estar así, es porque todavía está esclavo del pecado. Para nosotros no nos tiene que resultar ofensivo o vergonzoso mostrar que somos cristianos. Algunos hermanos, lo he visto, llevan la Biblia envuelta en bolsas, en periódicos, para que nadie se dé cuenta. Y alguien por ahí el otro día me dijo, ¿qué quiere, pastor? ¿Que saque mi Biblia en el colegio? ¿Sí? ¿Por qué es vergonzoso? Porque los que ven mal ser discípulo de Cristo no son los creyentes. ¿Quiénes son? Los incrédulos. Los incrédulos religiosos. Todavía los incrédulos religiosos van más allá. Ellos le dijeron, tú eres discípulo de Jesús, de ese, todavía ni siquiera lo nombran, ¿no es cierto? Tú eres su discípulo. Pero nosotros, lo dice con mucho orgullo en el versículo 28, somos discípulos de Moisés. Nuevamente la conexión con Dios eliminando a Cristo. Somos discípulos de Moisés. La religiosidad hablando. ¿Puede un hombre, hermano, verdaderamente ser discípulo de Moisés sin ser discípulo de Cristo? Imposible.
Abraham estaba esperando el día del Señor. Ya Jesús lo había dicho en el capítulo anterior. De Jesús escribió Moisés. Sea que se llamen discípulos de Abraham o hijos de Abraham, sea que se llamen discípulos de Moisés, los dos, Abraham y Moisés, ¿a quién tenían en mente? ¿A quién esperaban? Al Hijo de Dios, a la salvación de Dios. Quizás ellos no lo sabían por nombre y apellido, pero sabían y vivían de tal forma que confiaban en el Señor su salvación. Pero ahora está el Hijo de Dios en medio de estos incrédulos y en lugar de abrir los ojos, se ponen peor todavía. Hermano, tu caminar, el estilo de vida que tú tienes, si tú lo único que estás haciendo es guardar formas, guardar apariencias, que el pastor no se entere. Yo le hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes tienen Facebook acá? Levante la mano. Facebook. Ok. Ah, tú, Andrea, no tienes, ¿no? ¿Cuántos tienen correo electrónico? ¿Cuántos tienen celular propio que nadie más lo utiliza? Solo usted. ¿Cuántos tienen computadora en la casa? Que de repente usted utiliza, ¿no es cierto? Y tiene su sesión particular. La pregunta, son como casi todos, ¿no es cierto? La pregunta es, ¿cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a abrir nuestro Facebook y que lo pudiéramos publicar aquí en la pantalla? Y no solamente el muro, los mensajes que escribimos, los chats, los mensajes de texto de nuestro celular, del WhatsApp, ya, muy bien, gracias Vanessa, del WhatsApp, todas las whatsappeadas, porque ese es el verbo, ¿no es cierto? Yo whatsappeo, tú whatsappeas, todas las whatsappeadas nuestras puestas ahí en público. ¿Estaríamos dispuestos? Si nuestra respuesta es no, pastor, significa que estamos caminando en religiosidades. Porque el andar del cristiano es íntegro para con Dios, o por lo menos está haciendo todo su esfuerzo para que sea íntegro para con Dios. Pero el caminar del religioso, él guarda las formas, él guarda las apariencias. Lo que me importa es que el pastor me vea ahí bien sentadito, que mi papá vea que estoy estudiando, que mi mamá, mientras pasa la mamá, está ahí escribiendo, estudiando el jovencito. Pasa la mamá y con sus amigos y videos y chat y música. Pregunto, hermano, ¿usted permitiría que la música que escucha habitualmente la pusiéramos en la consola de sonido para escucharla todo el día? ¿O eso está reservado para usted nomás? Hermano, si usted es de guardar apariencias, si usted es de guardar formas, eso no es propio de un andar en Cristo. Eso no hace un discípulo de Cristo. Eso hace el incrédulo religioso. Tercer punto. ¿En qué se diferencia el incrédulo religioso? No solamente en su adoración, no solamente en su caminar. En tercer lugar, es diferente en su sometimiento. Es diferente en su sometimiento. Versículo 29. Siguen hablando los fariseos, dice: nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a no sabemos de dónde sea. Vea, ¿qué es lo que están diciendo aquí los fariseos? Cuando ellos dicen que Dios ha hablado a Moisés, es una forma de decir que Dios ha enviado a Moisés con autoridad, ¿sí o no? Ellos siguen a Moisés, según ellos, porque ellos saben, Lila, que Moisés ha sido enviado
por Dios. Y entonces ellos dicen, nosotros seguimos a Moisés. Pero ¿qué dicen con respecto a Jesús? Curioso, porque aquí ya muestran toda la amargura. Ni siquiera dicen Jesús. Respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Esa es una forma de decir, no viene de Dios. Y si no viene de Dios, ¿de dónde cree usted que ellos pensaban que venía? Del diablo. Muchas veces después vamos a ver cómo se lo recalcan a Jesús, que él hace sus milagros por el poder de Belcebú y que no es cierto, y lo comienzan a catalogar como aliado de las tinieblas. Cuando entonces le dicen, nosotros seguimos a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea, estos fariseos estaban negando la autoridad de Jesús. Y si Jesús no es el enviado de Dios, no me le tengo por qué someter a él. Así de sencillo y de fácil. Si Jesús no es el enviado de Dios, ¿por qué tengo que obedecerle? Obedezco a Moisés porque a Moisés sí lo considero enviado de Dios. Ahora, pongámoslo al revés. El nivel de tu sometimiento al Señor, el nivel de tu obediencia al Señor, va a determinar tu fe, o va a evidenciar si tú ves verdaderamente a Jesús como el enviado de Dios. Todos nosotros llamamos a Jesús Señor, ¿sí o no? Señor Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Nuestra boca lo declara muy bien y qué bonito nos salen las palabras. Pero ¿cómo hacemos para saber si esas palabras son verdad? Revisa tu nivel de obediencia. Si mi obediencia a Dios no es genuina y sincera, significa que yo estoy hablando por hablar. Vea el contraste, versículo 30. Vea el contraste. El ciego dice, pues eso es lo maravilloso, dice el ciego, que ustedes no sepan de dónde es, sin embargo a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a pecadores, y si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos de un ciego, que nació ciego, ¿no es cierto? Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Vea, hermano, cómo se invierten los papeles. Ahora el ciego y letrado, porque hermano, este hombre era un mendigo. No lo dice el mismo pasaje, que él lo veían mendigando. ¿Cuántos mendigos tiene usted que conozca que sean eruditos? No es normal, no es normal. Este era ciego de nacimiento. ¿Usted cree que podía haber tenido instrucción? Este hombre no tenía nada de instrucción. Pero vea la obra del Espíritu Santo en el creyente, mostrándole sabiduría. Mostrando o dándole sabiduría a estos eruditos. El ciego dice, a mí me asombra esto, porque este hombre me sanó a mí, ahora yo veo, pero ustedes me dicen que no saben de dónde es. ¿Qué era lo asombroso para el ciego? Lo asombroso para el ciego dejó de ser el milagro. Lo asombroso para el ciego fue que estos hombres negaran lo que era innegable. Lo asombroso para el ciego fue la incredulidad tan acérrima, tan cerrada de estos fariseos. ¡Qué asombroso! Dice él. Ustedes me dicen que este hombre no viene de Dios, pero sin embargo, a mí me sanó, a mí me abrió los ojos. Y él arma su argumento. Y hermano, es
hermoso cómo este hombre arma su argumento, porque demuestra cómo su fe va creciendo. Este hombre comenzó siendo un ciego pordiosero por algún lado y va creciendo. Lo vemos cómo va creciendo a lo largo de todo el camino, de todo el capítulo, para terminar declarando: yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Y postrándose, adorando al Señor Jesús. Vea cómo arma su argumento, versículo 31. Él arma su argumento como los fariseos anteriormente habían armado el suyo. Él dice: y sabemos que Dios no oye a pecadores. En el versículo 16, los fariseos habían dicho, un grupo de fariseos había dicho que esos milagros no los podía hacer un pecador. Cuando dice que Dios no oye a los pecadores, ¿en qué sentido será el oír? Según el contexto. ¿Ah? ¿En qué? ¿En qué? No. ¿Qué era lo que estaba en disputa? El milagro. ¿Ok? Cuando dice Dios no los oye, está hablando el ciego de que ese milagro haya sido hecho por parte de Dios. Si este es un hombre pecador, o a los pecadores, Dios no los respalda haciendo ese tipo de milagros. Por lo menos Dios no en su poder. Pero él continúa diciendo: pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese sí oye. Hace unos cuantos versículos le dijeron: ese hombre es pecador. ¿Y qué dijo el ciego? Yo no sé si ese hombre es pecador. Ahora, ¿cómo califica a Jesús? Un hombre temeroso de Dios y que hace su voluntad. Todavía no lo veía como el Hijo de Dios, ciertamente, pero vea cómo va caminando la fe de este hombre. Este hombre dice: este es un hombre temeroso de Dios y que hace la voluntad de Dios. ¿De quiénes son auténticamente reales los milagros que vienen de Dios? De los hombres temerosos de Dios y que hacen la voluntad de Dios. ¿Por qué muchos de los milagreros que vemos hoy en día, sus milagros no podemos creer en ellos? Aunque levanten muertos. Porque no son ni temerosos de Dios, ni hacen la voluntad de Dios. Versículo 32. Desde el principio, para magnificar el milagro, para mostrar qué tan grande fue el milagro, dice: desde el principio, o sea, desde que hay memoria de los tiempos, nunca se ha oído decir que alguno pudiera abrir los ojos de un ciego de nacimiento. Nunca en la historia de Israel había sido registrado que un ciego de nacimiento fuera sanado, para hacer más grande el milagro todavía del Señor Jesús. Y versículo 33, la consecuencia: si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Vea que el milagro le sirvió a este hombre hasta el momento para determinar que Jesús venía de Dios. ¿Por qué es que este cristiano o este ciego luego se va a poder postrar ante los pies del Señor? ¿Sabe por qué? Porque reconoce que Él viene de Dios. Ahí está la diferencia en el sometimiento. Los fariseos no podían obedecer a Jesús porque no lo creían Señor. El ciego sí se pudo someter al Señor porque lo vio como el enviado de Dios. Y por eso digo, hermano, revisa cómo tú te sometes al Señor y vas a encontrar si eres incrédulo o si eres creyente. Y vamos al cuarto punto. ¿En qué más se diferencia un incrédulo religioso? En su comunión. Versículo 34. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. ¿Y qué hicieron? Ve, hermano, ese es el Jalisco. ¿Ha escuchado esa expresión? Este es un Jalisco.
Bueno, por lo menos yo lo había escuchado, pensé que era más popular acá en Perú, porque yo lo he escuchado acá. ¿Sabe? Por lo menos a quienes yo he escuchado que le llaman Jaliscos, al que no sabe perder. El Jalisco nunca pierde. Vea lo que dicen estos fariseos. Finalmente los fariseos terminan atacando al hombre y le dicen: tú naciste del todo en pecado. En otras palabras, tú eres un pecador y tu ceguera de nacimiento es consecuencia del pecado. ¿Se acuerda que ellos pensaban de esa manera? ¿Tú qué tienes que decirnos a nosotros si tú eres un cochino pecador? Mismo fariseo y publicano, ¿no es cierto? La misma actitud de orgullo, de prepotencia. Y vea lo que terminaron haciendo con el hombre. Lo expulsaron. Ellos no podían tener cerca a alguien que les dijera la verdad. Hermano, las tinieblas tienden a juntarse con las tinieblas. Y la luz tiende a juntarse con la luz. Estos hombres no podían tener a alguien cerca que les estuviera hablando la verdad porque no soportaban la verdad. Si usted es de esas personas que otro lo reprende, otro lo exhorta, otro le dice: hermano, pues deje de caminar así, eso no está bien, y usted se la agarra en contra y comienza a criticarlo y comienza a irsele encima, eso, hermano, es prueba de que no queremos caminar en luz. Que hay tinieblas en nosotros. Pero por el contrario, si a ti te critican porque tú caminas en la verdad y andas en la verdad, gózate, alégrate. A mí me preocupa, hermano, ¿por qué nuestros amigos y familiares no conocen que somos cristianos? ¿Sabe por qué? Porque tenemos la boca muy cerrada. Si el ciego hubiera cerrado la boca, ¿lo hubieran expulsado? Una persona que tiende a hablar la verdad de Dios, no esas personas que se escudan diciendo: no, es que yo siempre digo la verdad, y lo que son imprudentes a la hora de hablar. No, ese tipo de verdad no me estoy hablando. Eso de que yo soy muy franco, dice alguno. Mi defecto es que soy muy franco porque digo las cosas en la cara. No estoy hablando de decir ese tipo de verdad, porque eso más raya en la imprudencia. Hablo de que tú te sientes con una persona y le digas: ¿sabes qué, hermano? La Biblia dice que el caminar del cristiano es así, así y así, pero tú te estás comportando de esta otra manera. Vuelve al Señor. Si nosotros abriéramos más la boca para hablar a nuestros hermanos y exhortarles, de repente estaríamos más metidos en problemas, pero estaríamos mostrando que nuestra comunión está con la luz. Porque si yo veo a un hermano que está caminando mal y me callo, estoy alcahueteando su pecado. Eso es falta de amor. Y si yo soy el que no soporto que otro me diga nada, pues yo estoy mostrando mi incredulidad porque no quiero tener comunión con la luz. Entonces, hermano, para resumir, hay incrédulos religiosos. ¿Es posible? Sí, es posible. ¿Que pueden caminar en una iglesia? Claro que sí. ¿Y en qué se diferencian de los demás? Se diferencian en que adoran sin Cristo, en que caminan sin ser un verdadero discípulo del Señor, en que no ven al Señor como el enviado de Dios, no saben someterse a Dios, y finalmente no tienen una verdadera comunión con otros creyentes que caminan en luz. La pregunta que tenemos que hacernos todos nosotros es: a la luz de lo que acabamos de ver sobre los incrédulos religiosos, ¿soy yo un incrédulo religioso? ¿Soy yo una persona que está caminando en apariencias?
Porque como lo dijimos hace un rato, no hay peor ciego que uno que no quiere ver verdaderamente.